Dios les bendiga, mis hermanos. Pues esta es la segunda parte de la entrevista a la familia de la sierva de Dios, Elena Calero. Espero que siga siendo de bendición como la primera entrevista y como la primera parte de esta segunda entrevista. Aquí se las dejo y que lo disfruten. Quisiera hacer las preguntas a partiendo de ciertas cosas que escribió Elena, aun Ujú. cuando, bueno, ya se nos fue Belén, pero el 20 es el aniversario Del, de su partida. Entonces, eh, aparte de sus escritos y todo esto que dejó Elena, para ver si fuera posible, no sé, el 20 o por alrededor de esos días, hacer una tercera entrevista, pero para nada más enfocarnos en los escritos que ella puso. Pero ahora quiero tomar solamente algunas partecitas que están dentro de la biografía, vamos a decir, oficial, y a partir de ello plantearles algunas preguntas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que escribió Elena dice: hoy hace un año desde el diagnóstico de mi leucemia, el Señor me ha llamado y me llama a que le siga cada vez más de cerca, sin miedo, sin duda, solo con amor. Esto me surge una pregunta que es: ¿cómo se reacciona como papá a los llamados de los hijos que implicarán un sufrimiento para ustedes? Porque entiendo que un padre no quiere que sufran sus hijos como tal, pero darse cuenta que la primera que dice sí es su propia hija, ¿qué reflexión les trae a la cabeza tener una hija que no solamente no rehusó, sino aceptó ese llamado que el Señor le estaba pidiendo y que evidentemente, un poquito a semejanza de la Virgen, esto implicaría también una espada en el corazón de ustedes, ¿verdad? Porque mi hija está diciendo sí a una misión que realmente nos sobrepasa a nosotros, ¿verdad? Y que la sí. sobrepasa a ella, pero al verla con ese abandono, ¿qué reflexión le sugiere esto, de esta Claro, es que actitud de Elena? lo que ocurre es que eso lo deja ella escrito y nosotros no lo sabemos hasta después de su muerte, de Ya. su fallecimiento. Entonces nosotros lo que veíamos era cómo ella estaba viviendo la enfermedad, eh, y pues, quitando, digamos, el primer día que le dan el diagnóstico y que le hacen un punzamiento en la médula, eh, ella, ella dijo: mamá, me voy a morir. Imagínese, yo: no te vas a morir. Y yo Ujú. dije: Dios mío, ¿cómo estoy hablando yo sin saber? Pero lo dije, como madre, exactamente, Ujú. como madre. Ahí me salió la vena madre. Y, y después de eso no hubo ningún otro comentario hasta su fallecimiento. No hubo otro comentario que ella hiciera. Entonces, yo no sé, todo esto que ella escribió a nosotros, claro, luego nos hizo pensar cómo ella llevaba la enfermedad, porque era ella la que nos animaba, era ella la que decía: venga, vamos, vamos, no pasa nada, ya verás cómo para la próxima, porque cada vez que íbamos al médico la noticia era pésima. Y sin embargo ella salía, pues yo no diría que no sabía ni desanimada, ni siquiera desengañada, ni protestaba. Y yo no me explicaba cómo ella podía tener esa serenidad que tenía de verla. Y ella no estaba pensando en morirse. O sea, Claro, ella, ¿no? no, no, para nada. O sea, pero ella lo llevaba con una tranquilidad y una. Yo creo que eso era obra de Dios. Es decir, pero también es verdad que Elena todos los días tenía que pasar por la capilla de las Santas Formas, que, que es una capilla de adoración perpetua, o si no, y todos los días que podía, iba a la Eucaristía, y cuando terminaba la celebración de la misa, pues ella se tiraba un rato ante el Señor y no eran 10 minutos. Y entonces yo la esperaba y yo lo que hacía era mirarla, porque yo decía: pero esta niña, ¿cómo puede ser que esté tanto tiempo ante el Señor? O sea, no había prisa para nada. Con todo lo que correspondía, no había prisa. O sea, y ella, pues fue llevando la enfermedad así, como, con Cuando una usted dice serenidad y una tranquilidad que mm, nos dejaba perplejos. claro, cuando ustedes dicen que evidentemente ya también lleva su proceso de conversión, pero, me voy a poner como en un ejemplo que suelo poner, Sí. a veces se me hacen acercado cuando, he estado, evangelizando en alguna cuestión en la parroquia, de una manera más estable, no tanto misionera como generalmente estoy, este, más fija.
no falta la madre que se acerca a decir, tengo un niño joven o una adolescente, etcétera, acércamelo al grupo de jóvenes, acerca todo esto. Y, y uno puede hacer lo posible, todo eso, se acerca y en muchos el Señor no solamente hace una obra como superficial de un muchacho que va a un grupo de jóvenes, listo, por ahí a la misa dominical, sino que los enciende con una misión mucho más profunda. Y esa misión implica a veces ya unos niveles de martirio, no necesariamente físico, pero puede ser físico. Entonces yo digo, a veces inclusive le puede dar hasta vocación a la vida consagrada, pero nada, que tu hijo se quiere ir a Siria, donde hay persecución de cristianos. Y entonces yo le digo a la gente, y adivinen quién va a ser el primero que se va a poner generalmente. Ese mismo padre que quería que se acercara a su hijo a la iglesia. Es que yo estoy viendo cada vez que muchos padres tienen esa experiencia de decir, sí, que mis hijos se acerquen a Dios, pero para que no me estén retando o que me obedezcan en casa, para que tengan bien sus cosas, etcétera. Como una cuestión de sacar ventaja de que se acerquen a Dios, para tener unos hijos buenecitos y todo eso, pero no vaya a ser que Dios quiera hacer una obra que rebase a un amor como el de Elena, oblativo, porque ahí ya como padre, para mis intereses personales, no me beneficia. ¿Ustedes qué le podrían decir a esos padres que realmente quieren acercar a sus hijos a Dios, pero que no contemplan que acercándolos a Dios, Dios les puede pedir a sus hijos una misión de las cuales ellos no están dispuestos a aceptar? ¿Ustedes qué le podrían decir? Pues, uf, eh, no me veo yo tal. Pero bueno, a ver, a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención y me sigue llamando la atención padres de hijos que entran en la vida religiosa, ¿no? Se hacen religiosos o Ujú. entran en una orden religiosa y las respuestas a veces pues, son muy peculiares, ¿no? Hay algunos que lo rechazan y hay otros que, pues que tampoco lo llevan muy bien. O sea, eso Ujú. de que no puedan ver a sus hijos las veces que ellos quieran, no lo llevan nada bien. Y yo siempre digo, lo digo voz callada, pero claro, al final terminas también diciendo, es que si es que somos humanos, yo lo puedo entender. Y sí me dijo la madre de de una chica dentro en una orden religiosa, me dijo, ¿qué te voy a decir yo a ti? Que tú no tienes a tu hija, ¿no? Que la tienes, dices, bueno, la tienes en el cielo, pero y digo, claro, la única diferencia que hay entre tú y yo es que yo ya no puedo hablar con ella, ni puedo escucharla, así como estamos hablando tú y yo. Pero por lo demás, yo creo, claro, es que depende mucho de la visión que tenga uno de su vida. Si es una vida espiritual, eh, digamos, light, eres un católico light, pues entonces a lo mejor lo que estás es aprovechándote de Dios. Pero si tú pones a Cristo en tu vida, pues todo varía. Y si tu hijo, yo para mí sería feliz si una de mis hijas fuera religiosa. Y no entiendo a las personas que no lo ven así. No es que no la entienda, pero Ujú. eh, veo que les falta recorrido. Y no es que yo sea más que ellas, Ujú. pero sí percibo que si tú dices que eres católica o mínimo cristiana, ¿no? Deberías estar contento porque es que estamos de paso en esta tierra. O sea, estamos para servir y no podemos dejar nuestros afanes en cosas materiales. Eh, en fin, yo lo veo así, no Claro. sé. Yo, yo le diría a esos padres que no tengan miedo. Bueno, ya lo dijo San Juan Pablo II, no tengan miedo, que abran su corazón de par en par, que abran las puertas de par en par, que se dejen llevar por el Señor, que se abandonen a la voluntad del Señor, a su providencia. No tengan miedo de ningún tipo. El Señor, si se dejan, los irá llevando, los irá guiando. Por el camino tendrán pruebas, tendrán alegrías, tendrán sufrimiento, tendrán penas. Pero el Señor siempre, siempre camina a tu lado. Si tú, naturalmente, no lo rechazas. Eso es lo que le diría a un padre, sencillamente. Claro. Eso, claro, se puede decir desde el punto de vista de la fe. El que no Ujú. tenga fe, entonces estas palabras pueden sonar totalmente a vanas, ¿no? Sin Claro. sentido. Dice en otra partecita, Elena, has hecho
todo tan sorprendente, le dice el Señor, que ya no nos sorprendemos de lo que nos regalas. Por eso, Señor, que no nos acostumbremos a ti y que el Espíritu Santo nos haga recordar todo lo que has hecho por mí y mis hermanos. En la Eucaristía lo veo, te veo muriendo y resucitando, esperando nuestro sí a tu amor, y yo, como la samaritana, tengo sed, como el ciego, espero en un milagro para verte, como el parapléjico, espero misericordia de ti, y tú siempre respondes. Esto lo voy a enfocar a los dos, pero quisiera empezar con don Salvador porque eh, aquí Elena está tocando un elemento de la santificación del ordinario, el no acostumbrarse a la acción de Dios dentro del ordinario. Y pienso, por ejemplo, una vez estuve en una misión en la Florida y de pronto me toca una persona totalmente ensangrentada y en la esquina del autobús donde tomaba el autobús colectivo, este, eh, lo asaltaron unos afroestadounidenses que abusaban mucho de los hispanos ahí porque al ser inmigrantes, no tener papeles, saben que generalmente tienen miedo de denunciar a la policía y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo llamé a la policía, llegaron y todo esto, pero cuando le dijeron, ¿y qué traes en tu cartera? No, pues traía mi tarjeta de débito del banco. Y le dice, bueno, vamos a hablar para que la puedas cancelar. Y le dijeron, ¿sabes tu clave? Y dice, no, la tenía ya apuntada en la tarjeta, la misma clave. Es un migrante, gente sencilla que alguien puede decir, qué tonto y todo eso. Es el contexto de gente sencilla que ni siquiera ha tenido una educación, en este caso en la era de México, etcétera. Entonces, y los oficiales se empezaron a reír y realmente creyéndolo como tonto, ¿ah? Entonces, y el trato, o sea, está ensangrentado. Yo sé que se necesita una ecuanimidad de que lo que tratas no te sobrepase. Tú tienes que ser como el que controla ahí la situación, ¿va? Pero al mismo tiempo, se ve que cuántos casos similares no han tratado. Y de tanto en tanto en tanto, se empieza a perder un poco de sensibilidad. Eso también pasa con algunos profesionales de la medicina, ¿va? Que ya pueden sacar sangre como tal, pero eres el número 24 que está en el cuarto 8 y no la persona estrictamente hablando. Usted no sé propiamente cuáles fueron sus responsabilidades como marino y todo esto, pero finalmente es una figura como de autoridad. Y cuando se tiene un tipo de autoridad, se puede uno acostumbrar por ejemplo, en el caso al mar, ¿no? Que es mar y mar y mar y mar y mar. Esto que dice Elena, ¿cómo podemos llegar a la cuestión de la santificación del ordinario? De poder ver la acción de Dios en lo que es, si me permiten el término, monótono. ¿Cuál es su experiencia, usted como marino y usted también como ama de casa y todo eso, esta santificación del ordinario? Bueno, pues yo, como he dicho, efectivamente soy marino. Debo de decir que he sido educado en un ambiente de fe, eh, pero claro, mi profesión, mm, pues he tenido que navegar contracorriente en muchísimas ocasiones. Pues claro, uno navegando pues va por muchos sitios, conoce mucha gente, tiene muchos compañeros. Y entonces yo digamos que yo estoy muy acostumbrado efectivamente a tratar con la gente, pero manteniendo siempre mi fe por delante. Me ha costado muchísimo, muchísimo mantenerla porque iba francamente contra el sentido, quitando la devoción que todos los marinos españoles, y creo que también fuera de España, pero bueno, particularmente los españoles tenemos a la Virgen en su advocación del Carmen. Mm. Pues el resto de los compañeros, el resto de, pues francamente, pues no. Pero bueno, yo lo he mantenido como he podido, como he sabido, con la ayuda de Dios, y naturalmente, pues eso me ha obligado a no estar nunca, digamos, conforme o estar siempre muy pendiente, muy atento a todo lo que me sucedía. Por tanto, no podía acostumbrarme, no podía acostumbrarme. Luego, efectivamente, por mis responsabilidades ya en la profesión, pues he tenido efectivamente responsabilidades a ciertos niveles altos y pues lo mismo, llegan muchas personas que te plantean
compañeros que te plantean sus problemas familiares, sus profesionales, y uno tiene que estar siempre muy atento a todo esto. Por lo tanto, yo, por mi profesión, no he podido nunca conformarme ni adocenarme en ninguna, ni acomodarme a ninguna situación. Siempre he tenido que estar listo para esto. Llevado a la vida religiosa, pues es exactamente igual, lo mismo. Sé perfectamente, antes y ahora más, que navegamos contracorriente, que estamos en un mundo en el que cada vez los cristianos, incluso aunque sea España, cada vez lo tenemos más difícil, lo tenemos más complicado. Como has dicho bien antes, en algunos sitios del mundo se siguen martirizando y sigue habiendo mártires por la fe. Y por tanto, yo en ese aspecto lo he llevado, pues, insisto, de la mejor manera posible y como Dios me ha entendido, pero nunca, nunca, nunca pensando en acomodarme ni en adocenarme, no, que va. No sé si Elena pues ha visto en mí algo de esto y ella pues no se ha querido nunca acostumbrar a lo ordinario, y sino que siempre ha querido ver en lo ordinario la acción de Dios directamente a lo largo de su vida. Ella tenía una vida de estudiante, empezó a trabajar, muy poquito tiempo, le dio tiempo a empezar a trabajar, prácticamente nada. En fin, ella tuvo una vida bastante más sencilla, menos dificultosa que la que yo tuve, porque pude hacer que fuera así dentro de mis posibilidades, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues ella, al decir esta frase que has mencionado al principio, lo único que demuestra es lo cuán profundamente estaba unido a su Señor, se sentía ella unida a su Señor. Cuán profundamente, hasta qué punto ella se abandonaba y se dejaba llevar y quería, y lo veía en todo y en todo momento, en todo y en todo momento. Si estaba en la misa, en la comunión, si estaba en una reunión de jóvenes, si estaba en su facultad estudiando, si estaba saliendo con compañeros, en su noviez, en todo momento ella siempre veía ahí la acción de Dios, ella siempre lo veía. Claro, esto naturalmente que nosotros de alguna manera intuíamos, solamente lo supimos a ciencia cierta cuando lo leímos por escrito, ya cuando ella ya había marchado, porque hasta ese momento nosotros ignorábamos todo lo que... Pero no obstante, claro, como padres vamos viendo y vamos entreviendo y vamos leyendo entre líneas pues la actuación de cada uno de nuestros hijos, claro, naturalmente. Y en el caso de usted, como ama de casa, ahora mismo pienso de un ejemplo que puse en un live que hice el día de ayer, un chico que hace algunos videos de denuncia bastante sistemática en contra del Papa, en contra de todo eso, este tipo de perfil que ha salido hoy de católicos que se creen más católicos que los otros y empiezan hasta con un poco de arrogancia. Pero yo les decía, es curioso porque puso en un reciente video, y yo estoy sacrificando mi tiempo con mi esposa y mi hijo que están, por ejemplo, ahorita en el parque. Y yo decía, Dios mío, él cree que está haciendo más por la iglesia, haciendo un video de denuncia de tanto pecado que hay aquí y todo esto, cuando el Señor sana, purifica tanto la iglesia como el mundo a través de responder a el estado de vida concretamente. Y por la comunión de los santos sabemos que si él se donaba mejor con su esposa y su hijo en ese parque, ese acto tan sencillo es un acto trascendente que va a toda la iglesia y al mundo entero, que es lo que entendió Elena. Elena llegó a un punto en donde ni siquiera podía hablar, y esa ofrenda en ese hospital arrinconado, sin que nadie absolutamente más supiera más que sus allegados, quizás sus amistades, todo eso, pero no a la dimensión que ahorita cada vez se va conociendo según la voluntad de Dios. Pero se puede santificar la vida en cuestiones que uno diría, bueno, tampoco estoy viendo una gran diferencia, cómo estoy creando a mis hijas, el preparar la comida y todo esto. O sea, usted llegaba a ser consciente de que esa vida ordinaria, viviéndola con fidelidad, de acuerdo a su estado de vida, realmente da unos frutos que Elena, por ejemplo, o sea, me queda claro que en sus escritos ella era muy consciente de que no necesitaba hacer grandes cosas, sino santificar el momento presente, por muy ordinario que sea. ¿Cómo lo ve Sí, usted?
son las pequeñas cosas cotidianas de la vida. Son los quehaceres, pero no los quehaceres de hacerlos porque sí, tiene una explicación. Si yo hay una cosa que no quiero hacer, pues pongo un ejemplo, algo que se habla mucho, sobre todo en los matrimonios. Es que mi marido no me ayuda a fregar los platos o a limpiar la casa. Lo más típico que se escucha. Yo sí, yo se ayudo, ¿eh? Bueno, pues si yo no, ante eso yo normalmente mi respuesta interior, digamos, es pues hazlo. Si no lo haces tú, lo hago yo por ti. Por ejemplo, yo ahora estoy en limpieza en la iglesia, ¿no? Estoy en el grupo de limpieza de la iglesia y tenemos que limpiar una catedral, que no es poco. Y haces muchas cosas ofreciéndolo por los demás. Y hay personas que no respetan el trabajo que estás haciendo, incluso porque como encima hay personas que visitan la iglesia, porque hay guías, pues has fregado y tú estás pensando que no se caiga esa persona, ¿no? O te contesta de mala manera y entonces eso lo ofreces a Dios. Quiero decir, son pequeñas cosas y en la vida cotidiana de una familia pasa lo mismo. Oye, recoge la habitación, haz la cama. No, es que estoy haciendo esto. Pues, bueno, yo algunas veces me he callado, no es que se lo eche en cara, no lo echo en cara, pero lo hago y digo, bueno, pues lo ofrezco por ti, y lo ofrezco por mí, lo ofrezco por las almas. Yo creo en la comunidad, somos el pueblo de Dios y la iglesia existe porque la iglesia es Cristo y nosotros somos, como dice él, ¿no? Somos sus sarmientos. Tenemos que estar unidos. Nosotros somos pecadores y somos igual que los demás que nos dicen que no son creyentes y que no son cristianos, pero nos distingue el qué, nos distingue cómo entendemos el amor hacia los demás a través de Cristo. Entonces, ese amor se da en pequeñas cosas, en pequeños detalles. Mamá, ¿me puedes ayudar en esto? Pues claro, sí, te ayudo. A lo mejor uno no le apetece ayudar al hijo en hacer una cosa, pero es que tiene que salir de sí mismo, no es lo que nosotros queremos en cada momento. No nos pide Dios que seamos egoístas, todo lo contrario. El amor es contrario al egoísmo. Y la vida es así de sencilla y de fácil en ese aspecto. Yo veo que la gente se complica mucho la existencia, pues por eso, porque estamos siempre quejándonos de los demás, de lo que nos hacen, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros por los demás? Y empezamos por la familia, con nuestros hijos. ¿Estamos ayudando a nuestros hijos o nos estamos también aprovechando de ellos? ¿Qué es lo que...? O sea, es que a veces como que perdemos el rumbo de nuestra vida y no sabemos a dónde vamos. ¿Qué paras a pensar a veces a dónde vamos y qué estamos dejando atrás? ¿Qué hemos hecho? Que todavía tenemos tiempo, que Dios es tan misericordioso que es que hasta el último momento de halo de vida nos da esa oportunidad y la desaprovechamos. Yo digo Quizá eso, no sé si estén de acuerdo conmigo, leyendo un poco a Elena, también esta actitud de admiración que tenía ella, nuevamente el estar consciente, no me quiero acostumbrar al Señor, no, Señor, no me permitas que me acostumbre a ti, y estar continuamente con esa sencillez de que es muy propio de los niños. Los niños se admiran absolutamente todo, uno les presenta una cosa y se admiran y todo eso, y esa actitud sana de admiración también es una buena preparación precisamente para lo que en teoría no es admirable, cuando viene el sufrimiento, el dolor, el que no se valore el trabajo de uno y todo esto. Decir, poder encontrar, decir, en esto que de entrada no me gusta, admiro que Dios me está dando la oportunidad de que hay un plan que me sobrepasa y esto me causa inclusive hasta una cierta emoción positiva. Lo digo porque tengo aquí otro texto que dice Elena, gracias Señor, bendito seas por el milagro de la Eucaristía, porque estás ahí con nosotros. Hacer que los demás puedan verte así en todo, en la naturaleza, en los demás, en las cosas cotidianas y sencillas. Allí siempre estás tú, también en la palabra, los sacramentos, la oración, pero también en la comunidad que es la iglesia. O sea, una niña con la sensibilidad a tope, ¿va? De decir,
el Sí, Señor está presente en todo, en todos, etcétera, sin llegar a panteísmo, claramente, pero sí, 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 eh, sí, sí. eh, Es el maravillarse que uno se levanta por la mañana y ve un sol brillante y sabe que es gracias a Dios. Gracias, Señor, por este sol o esta mañana que me ofreces, ¿no? Que nos traes. Pues, ella lo hacía todo callado también, ¿eh? Pero es verdad que en parte era como una niña, sí es cierto, en la forma de maravillarse de todo, de todo, de la naturaleza, pero también de las personas y sobre todo de Dios. Es que perfecto. es Quisiera pasar a la siguiente, que dice Elena, ¿cómo me es imposible llegar al corazón de Cristo? María, por tu inmaculado corazón, llévame al corazón de tu Hijo amado. Oh, mi amado y buen Jesús, sondea hasta el fondo del alma, rompe las cadenas de mi egoísmo, superficialidad, desconfianza, que yo sea tu lámpara y toda la luz proceda de ti. Si hay algo a mí personalmente que yo soy muy cercano más que a las vías de los santos, a los textos que ellos escribieron, los que escribieron, porque me daban me aportaron mucho mejores cosas que a veces un librito que casi ponían al santo inmaculado de sus inicios, básicamente, un poco ya más supersticioso. Había una religiosa también que tenía un chiste, una broma respecto a eso, y dice, a veces ponen a los santos como aquel santo que era tan casto, tan casto, tan casto, tan casto, que cuando nació y su mamá le dio pecho, cerró los ojos. Entonces, entonces, a veces se presenta la santidad así y por eso causa una cuestión hasta de malestar para el mundo, porque dice, eso no es atractivo. O sea, por eso yo siempre diferencio santidad de santurronería, ¿va? Entonces, Sí, cuando uno alcanza a ver que los santos son personas de carne y hueso como nosotros, que traían también sus propios defectos, sus propias miserias, sus propias batallas, y en el contexto de eso, de esa humanidad, se pone el trabajo de conversión que permitieron hacer por parte del Espíritu Santo en ellos, es ahí donde realmente para mí personalmente es profundamente atractivo. Y esto lo digo porque aquí en esta cosa que acabo de leer de Elena dice, rompe las cadenas de mi egoísmo, es decir, ella se sabe egoísta. Ella tenía, o sea, no era una santurrona, era una persona que obviamente estaba creciendo en la santidad. ¿Por qué? Porque parte precisamente de su miseria. Aquí ella misma se declara egoísta, de mi superficialidad. O sea, ella lógicamente está identificando que había actitudes superficiales por parte de ella, de mi desconfianza, de que no era del todo confianza. Vemos después escritos de ella en donde se ve un abandono y una confianza en Dios, pero sí, no nació así. O sea, ella misma aquí está reconociendo su desconfianza. Entonces, sí, aquí parto de una cuestión que yo he estado diciendo continuamente, que es un gran peligro en el proceso de fe, que es ver la fe como disfraz de mis complejos, de mis heridas, y no verla como lo que es, como un elemento sanador precisamente de mis miserias humanas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno entra en el proceso de conversión, de fe y todo esto, y uno ve que con todo y que ya me convertí, con todo y que voy a misa, con todo y que oro, no salen tan fácilmente mis miserias, o sea, no se purifican tan rápido como yo quisiera. Entonces uno corre la tentación de encubrirlas en un discurso o en unas poses religiosas, etcétera, pero por dentro sigo igual de podrido o hasta más, porque precisamente no estoy atendiendo. Entonces, esta cuestión que me encanta de Santa Teresita, del Niño Jesús, ella decía, la más grande cosa que Dios ha hecho en mí es mostrarme mis miserias. O sea, entonces yo veo mucho también esta cuestión de Elena. ¿Ustedes qué podrían decir de este trabajo? De decir la santidad, pero no una santidad como esa santurrona, sino partiendo de las propias miserias. Digo, ustedes la conocieron y habrán conocido también sus defectos, sus carencias, y precisamente a la luz de eso, a lo que el Señor hizo precisamente por esta valentía, porque parece eso necesita ser muy valiente, para poder decir, soy egoísta, soy desconfiado, soy superficial, o sea, tengo esta miseria como tal, y a partir de esto, Señor, yo me pongo en tus brazos, y transforma y purifica lo que tengas que purificar. ¿Qué le sugiere esta realidad a partir de esto de Elena? adelante. Eh,
que hay una mosca por aquí, no sé dónde ha salido. A ver, es profundo de lo que estamos hablando. Y además, sobre todo para unos padres. Evidentemente, pues ella también, como todo ser humano, como cada uno de nosotros, pues claro que tenía sus defectos, digamos. Pero hay una cosa que, no sé cómo decirlo. Si quieres, parece una pregunta muy específica en esto. Digamos, yo lo que veo que ella fue como una esponja. Y entonces esa esponja se fue, digamos, llenando de todo lo que recibía de su entorno. Y ella era consciente de que era un gusanillo, ya decía. Recuerdo cuando leyó el libro de Santa Teresita de Jesús, pues yo creo que eso a ella le impactó bastante ese libro. Y luego lo estuvo leyendo de otros santos. Y cada vez que leía un santo, pues los últimos que estaba leyendo era de Chiara Badano, Chiara Luce Badano, sí, y San Alberto Magno. ¿Cómo llegó San Alberto Magno? Pues no sé. Pero todo eso hacía que, dejaba una huella en su vida. Y esa huella, pues claro, la tenía que llevar a su quehacer cotidiano de día a día, con las personas con las que convivía. Y es que todo esto que está usted leyendo, eso está escrito, nosotros no sabíamos nada. Bueno, si lo hubiéramos leído, lo hubiéramos hablado con ella, lo hubiéramos comentado. Con lo cual nos queda esa parte, ¿no? Que algún día a ver si pudiéramos hablar de ello, pero sobre todo con ella, y no podemos, pero bueno, se nos queda ahí una parte de vida que sabemos que nos lleva como una especie de eternidad. Yo creo que ella como que tenía las ideas muy claras a nivel espiritual, y eso nos lo transmitía mucho a nosotros también. Claro. Pero eso no significaba que ella se viera santa. Nada de nada, ni entendía la santidad como no, pero sí sabía que, o sea, si yo voy a misa es porque yo voy a recibir a Cristo. O sea, ustedes no vieran nunca como una actitud de superioridad para los que no creían como ella. No. Es que lo hacía todo, o sea, el que conocía a Elena algo, sabía que lo hacía todo como muy... Delicadeza. Eso es, y como si no pasara. O sea, estaba, pero no estaba. No sé cómo decirlo. O sea, yo voy a misa, igual que ella iban otros amigos, pero hacía las cosas con naturalidad y como algo normal en su vida. Ella no iba, yo voy a misa porque tengo que ir a misa como si fuera un precepto, o sea, que tengo que hacer cumplir unas normas. No era una norma. Es que ya necesitaba a Cristo. Claro. Ya le digo, se ponía después, estaba un rato, sobre todo en la enfermedad, que fue lo que más me impactó, porque a raíz de la enfermedad, pues el tiempo que se estaba en la Eucaristía era mayor. O sea, ahí hay una relación con Cristo. Ella cuando se iba a su cama, ella tenía una especie de pequeño altar y me acuerdo que besaba la cruz. Y claro, yo decía, es que esta niña besaba la cruz. Ella no sabía que yo la estaba viendo, ¿me entiendes? O sea, ella hacía cosas, pero que no las hacía para que las vieran, no, ella hacía una vida normal, cotidiana, se sentaba con sus hermanas, veíamos películas, hablábamos de cosas que nos habían pasado y demás. Ella hacía un quehacer, pero normal, no en ningún momento ella, todo lo contrario, le dijo a su abuela, se lo dijo a su abuela, dice, abuela, si yo no soy nada. Sí, vamos a tocar ahorita una frasita que dice exactamente eso y que cita inclusive a Santa Catalina de Siena, ¿verdad? O sea, digo, cada santo tiene su carisma, sus formas, etcétera. Dios no necesita santos duplicados, ¿verdad? Pero hay ciertos puntos que todos los santos tienen, ¿verdad? Por ejemplo, no hay santo que no sea eucarístico. Cada quien lo vio, no hay santo que no sea mariano, por ejemplo, también. O sea, hay esos elementos, como también la cuestión de la modestia y la humildad, ¿verdad? O sea, algunos batallaron más con la cuestión de la humildad y todo esto, pero al final no hay santidad sin humildad. Por algo se le dice la madre de todas las virtudes, como la soberbia es la madre de todos los pecados, ¿verdad? Entonces, aquí hay una cuestión, esto no lo dice Elena, sino lo ponen en el texto de su autobiografía, de su biografía. Dice, el motivo del ingreso se debió a estamos hablando ya cuando cayó en el hospital, dice, el motivo del ingreso se debió a unos fortísimos dolores de espalda causados por células cancerígenas que aplastaban la médula espinal.
El resultado no era nada halagüeño. La medicación no solo no había ayudado a subsanar el problema, sino que perjudicó notablemente la salud de Elena. Y aquí quisiera poner unas cuestiones. Yo ahorita he estado teniendo también algunos problemas de salud y a veces uno le queda la impresión de decir, ¿el médico me está ayudando o más bien me está afectando? O sea, entonces puede ser incompetencia por parte del médico, pero ahorita con precisamente un mundo corrompido que estamos viviendo, uno ya no sabe si verdaderamente con esto de que quieren controlar poblaciones y todo eso, sin entrar en cuestiones de conspiración y todo eso, pero sabemos que alguien, por ejemplo, que es médico, que no ama su vocación por la dignidad del ser humano, sino por el salario que gana, etcétera, pues puede caer en cualquier cosa. Y desde ahí puedes deshumanizar y no dar los tratamientos necesarios. Entonces, pero más allá de que si es por incompetencia, porque el problema excede o por mala voluntad, etcétera. ¿Cómo ustedes vivieron esta frustración de decir que lo que estaba supuesto a ayudar, en realidad inclusive estaba complicando más la situación? ¿Cómo pasar esa frustración de decir, los tratamientos no solamente no la están ayudando, sino que hasta la estaban perjudicando o agravaron la situación? ¿Cómo pasa eso en la cabeza de unos papás que esa medicina que tendría que generar esperanzas en la situación de su hijo, en este caso su hija, eh, pues toparse con la frustración de decir, no solamente no ha ayudado, la cosa se ha complicado más? ¿Les pasó algo por la cabeza? ¿Cómo procesaron esto? Porque me imagino que es bastante frustrante, ¿ah? Bueno, O nosotros, desilusionante. no sé cómo decirle. En ese momento la reacción, o sea, uno no se tira a un lado de la balanza. Uno es como que intenta asumir lo que en ese momento le están diciendo. Eso empezando por ahí. Nosotros, al contrario, creemos que lo que hicieron con Elena es lo que tenían que hacer. Incluso muchas veces lo que nos mostraban los médicos era que no sabían la respuesta que iba a haber. Es decir, cada enfermo es un mundo. Y entonces, en el caso de Elena, por la causa que fuera, eh, ellos, sí es cierto que ellos nos dijeron que tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir y aún así se realizó el trasplante de médula. Y conforme el tiempo y ella tenía un deterioro, ellos seguían adelante. Y en vez de, sabiendo que tenía muy pocas probabilidades de vida, nos siguieron permitiendo estar en esa unidad, en una habitación con ella y acompañándola. Nosotros no cuestionamos para nada creo que los médicos que nos tocaron se llevaban sorpresas igual que nosotros. O sea, Ok. incluso cuando le decíamos, cuando ella se fue, la doctora que nos atendió pues pensaba que dice, no sabemos cuánto lo que va a sobrevivir, lo que va, dice, tiene un corazón, tiene un cuerpo fuerte, ¿no? Y está aguantando mucho. Entonces, ni ellos mismos eran capaces de decir cuándo podía suceder o no podía suceder o lo que estaba sucediendo. O sea, creo que ellos también en eso estaban aprendiendo. No nos hemos sentido en ese aspecto totalmente abandonados, no, todo lo contrario. O sea, eh, yo tengo que decir que el equipo médico con nosotros se ha portado muy bien y con ella también. Qué bien. No hay, ni siquiera ninguno de ellos nos habló, ¿verdad? De decir, pues, si es que no va a durar o vamos a quitarle sufrimiento. No, no. Recuerdo que 2 días antes el día anterior de fallecer, ya había estado varias noches sin poder estar con ella porque estaba muy cansada, me había mareado y dije, así no puedo estar con ella. Y entonces cuando me recuperé un poco volví. Al entrar en la habitación y ella escuchó mi voz, estaba quieta, parada, porque es que era como, o sea, parecía que no respondía, digamos, a estímulos. Pero al ella escuchar mi voz, se revolvió un poco. Y al rato entró la doctora y dijo, uy, está como activa. Y le dio un poquito más de sedación de la que ya tenía, porque lo que intentaban era que no, o sea, había cuidados paliativos, de lo que estamos Paliativos ya, sí. había cuidados paliativos. Y entonces, pues, lo que intentaban era que hubiera el menor sufrimiento posible por parte de ella. Eso sí, o sea, en eso no podemos decir lo contrario. Todo al revés. Estamos muy agradecidos a la labor médica y
se han portado muy bien con ella y con nosotros. Yo puedo decir que pasados unos días de su marcha, fui al hospital, fui yo solo, a dar las gracias por la dedicación, por la atención que habían tenido los doctores, que curiosamente el equipo eran todas mujeres, y es la primera vez, yo creo que será la última vez, que vi, eran 5. El equipo eran 5 mujeres, cuando estuve hablando con ellas de todo el tiempo, vi a 5 médicos llorar. Cuando les di las gracias, vi a 5 médicos llorar. Creo que eso es suficientemente expresivo y explicativo Revelador, sí. del sentimiento de ella. En cuanto a los tratamientos, luego después ya lo supe, porque bueno, yo tengo compañeros que, igual que yo soy marino, pues ellos son médicos de las Fuerzas Armadas y tal, pues me dicen que los tratamientos básicamente, todo este tipo de enfermedades están protocolizados, es decir, son protocolos. Cuando le llega un paciente con determinadas características, con determinado tipo de enfermedad, con determinados parámetros de su enfermedad, lo que hace todo el mundo en todos sitios de todo el mundo son actuar bajo protocolos. Y se siguen los protocolos porque es la experiencia que hay sobre estas enfermedades. Ya solamente en casos ya desesperados, y te preguntan además, se pone en manos de hacer una serie de programas o de protocolos experimentales en determinados casos concretos. Yo pedí, ya al final de todo el proceso de Elena, pedí que si existían protocolos, algún tipo de protocolo experimental que se pudiera aplicar a la niña, pues estaríamos en condiciones de autorizarlos y decir si los doctores lo veían factible. Y la verdad es que ya me dijeron que no, era imposible. No había nada en el mundo ni experimental ni protocolizado ya con base a una experiencia que sirviese para atajar la enfermedad de la niña. O sea, su problema en principio fue que ella reaccionó, su médula reaccionó a la quimioterapia preparatoria para el trasplante de médula. La médula reaccionó en sentido contrario a lo que se esperaba. Y entonces reaccionó de una manera salvaje, así me lo dijeron, y entonces el número de células cancerígenas en su sangre aumentó exponencialmente, prácticamente al 100%, o sea, prácticamente al 80 y tantos por ciento. ¿A qué lo achacaron? Pues en base a la experiencia. Ellos consultaban a otros equipos en otros sitios de España y del mundo, posiblemente por la juventud. Si la niña hubiese sido más mayor y tal, pues seguramente esa quimioterapia hubiese servido para aplacar bien a la niña, es decir, dejarla sin defensa, pero sin que aumentase el número de células cancerígenas. Y entonces el trasplante hubiese resultado seguramente con unas posibilidades mayores de éxito, ¿no? Entonces yo a los doctores no tengo nada que decir, al contrario, muy al contrario. No, claro, y es básicamente parte de la providencia de Dios tener este tipo de médicos o enfermeras que no solamente son profesionales con su trabajo, sino que realmente son una extensión de esa bendición de Dios, ¿verdad? En el sentido de que hacen todo lo posible. Pero aquí quisiera nada más poner rapidito, no sé si lo puse aquí para leerlo textualmente, sino ya para no quitarles mucho tiempo, ella mencionaba de que algunas de estas noticias de que no alentadoras y todo esto se las daban a ella y que Sí. ella no se los decía automáticamente a ustedes, sino se esperaba, rezaba por ustedes para que lo pudieran recibir mejor y no sé, al día siguiente les decía, mira, el doctor me dijo que yo no tengo solución en esto, etcétera. O sea, ¿cómo ven esta situación que tenía Elena, ¿verdad? En el sentido de tragar este trago amargo, vale la redundancia, y no necesariamente dárselos a ustedes, sino orar precisamente para que cuando lo reciban, porque pues si lo terminó compartiendo, ustedes estuvieran preparados. Me parece de una virtud tremenda de ella. Yo todavía sigo sorprendiéndome de cómo lo hizo ella para que yo, que fuera la que entraba cuando dio la noticia, la mala noticia, cuando yo entré en la habitación, no pudiera percibir en ella
pues Que la ella mala sabía. noticia, ella lo sabía, su abuela estaba con ella y dijo que lloró, evidentemente, que es humana, Vale. pero sí, tiró para adelante, le pidió que no nos dijera nada, que ella nos lo iba a decir a nosotros y esperó al día siguiente para decírnoslo. Y yo, o sea, es que estaba, o sea, son como bofetones que te van dando, y en este caso te lo daba tu hija a través de otras personas, claro, y te quedas así, y claro, ella decía, ¿qué fue lo que nos dijo? Que estaba preocupada por nosotros, que no quería que nosotros sufriéramos, Sí, digamos. su idea era, Entonces, se preocupaba por nosotros para que no sufriéramos. para que no. A mí me decía, cuando me veía a solas, pobre papá, me dijo, pobre papá. Y claro, yo a esa afirmación de pobre papá, esa exclamación, salí del paso como pude, aguanté Claro, el tipo y digo, bueno, pues nada, pues sí, pues claro, pues sí, pues pobre papá, claro, pues yo soy pobre, ya sabes que no soy rico. Pero ella me miró con una dulzura y con una cara cuando me dijo pobre papá. Eso fue después de saber esta mala noticia, que fue precisamente el resultado de los análisis que le hicieron después de la quimioterapia, y donde se dijo que aquello había sido justo lo contrario de lo que se perseguía, ¿no? O sea que Quizá para ir cerrando con esta parte, yo creo que es uno de los elementos, evidentemente está el elemento sacerdotal, de ofrenda por nuestro bautismo. Ella era sacerdote también, no sacerdote ministerial, evidentemente, que es excluido para los varones, pero esto de ofrenda, pero quizá uno de los elementos, yo diría que a la par de esa alma sacerdotal, de alma víctima oblativa que ella tenía, partía principalmente de que entendió, yo digo que es el ABC del cristianismo. O sea, nuestro Señor dice, el que quiera seguirme, es decir, en pocas palabras, el que quiera ser cristiano. Por lo tanto, lo siguiente que va a decir es el ABC, es lo básico, esencial. Dice nuestro Señor, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Hay otras traducciones, que se olvide de sí mismo, que se vacíe de sí mismo, y yo lo veo muy claro en Elena, y voy a citar prácticamente, por ejemplo, este texto que envió, parece que, ustedes me corrigen, creo que es al grupo de jóvenes, me parece, que dice, durante un buen tiempo no me veréis con vosotros por un motivo, estaré ingresada en el hospital, ya que gracias a Dios los médicos han encontrado un donante de médula. No sé cuándo será el trasplante, pero sí os puedo decir que pronto. Eso sí, es un proceso largo, ya que poco a poco mi cuerpo tendrá que ir aceptando la donación. Sabéis que somos únicos y entenderéis que cada una persona necesita su tiempo de recuperación. Hablar de fechas es muy complicado. Sí, sí os puedo decir que hace 2 semanas empecé con el primer tratamiento de preparación al trasplante y actualmente me encuentro algo débil, pero muy bien con la paz del Señor. Os pido, aquí viene la dimensión de que esta niña está enfrentándose a un cáncer, a un panorama bastante complicado, y lo que pienses nada más en los demás, en los demás, en los demás, ¿va? Porque os pido que recéis no solo por mí, sino que también por mi familia. Aquí ya entiende que van a rezar por ella, pero ella está, ahí se ve que está preocupada por ustedes, ¿va? Por mi familia, por los médicos que me atenderán y demás personal del hospital, y por supuesto por esa persona que me dona su médula. Dad gracias a Dios porque finalmente se cumple su voluntad y porque derrama cada día su infinito amor en vosotros y en mí. Como os he dicho, es un proceso largo de varios meses, por lo que si queréis poneros en contacto conmigo, esto me parece una delicadeza tremenda. Poneros en contacto conmigo, os pido lo hagáis de forma escalonada. Intentad no cargar a muchas preguntas a mis hermanas o padres cuando les veáis. Eso me parece una empatía tremenda. Entended que también ellos están cansados y sobre todo que las noticias importantes llegarán en su momento. Yo misma me encargaré de que estéis debidamente informados. Si Dios quiere, pronto estaré con vosotros. Lo más importante que quería decir de todo, cuento con vuestras valiosas oraciones. No sabéis cuánto me anima saber que estáis conmigo en oración. Acordaos siempre de la comunión de los santos, normalmente ese sentido siempre también trascendente, del poder de la oración cuando rezamos unos por otros. Por supuesto, contad vosotros con las mías. Estamos unidos en el corazón de Cristo
Que nuestra Madre nos ayude a mantenernos siempre unidos en Él. Os deseo de corazón un buen inicio de curso a cada uno de vosotros, especialmente a los que comenzáis en la universidad y los que tenéis por delante distintos caminos con respecto al curso anterior. Y ahí viene otro acto de generosidad, de olvido de sí mismo. Acordado que los cambios que son buenos, pero poniéndolos siempre en las manos del Señor, y que mejor que en la oración de este próximo viernes, unidos en el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, y no olvidéis de rezar por el seminario mayor y menor. O sea, ella tenía para todos. Eh, eh, vamos, a mí me luce como que casi diciendo, ahora que tengo el pretexto de estar enferma, de ser un poquito el centro de atención, esto me va a servir para que la gente más bien ore por mi familia, por doctores, por enfermos, por etcétera, porque de hecho tengo aquí otro texto que hasta detallado dice, ahora pudiendo hacer muchas cosas, hago la única y más necesaria de todas las cosas, ofrecer mi vida como Jesús en la cruz para salvar a muchos. O sea, no está buscando salvar su alma en el sentido egoísta, sino está pensando en la salvación de otros. Por ello todo lo dejo a los pies de la cruz, todo es santificado y renovado en la cruz. Rezar por Bea, por los sacerdotes de ejercicio del 15 al 20, del 15 al 20, por la paz, por los hermanos perseguidos en Irak y Siria, por los enfermos, por el grupo de jóvenes de San Pedro, por la parroquia de San Pedro, por los afligidos en cuerpo y espíritu, por las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, por la santificación de los sacerdotes, por el seminario mayor y menor de Alcalá, por los que no conocen la verdadera fe, son indiferentes o tibios en la fe, por las familias, también la mía, pone entre paréntesis, por las benditas almas del purgatorio, por los profesionales, por los gobernantes, por la conversión de todos, que podamos poner el corazón solo en Cristo. O sea, un alma totalmente olvidada de sí. O sea, y esto que lo haya mantenido mayoritariamente en secreto, pero ustedes llegaron a percibir este grado de olvido de ella en lo Sí, que sí, trataban con ella. unos Sí. padres siempre, los padres siempre vamos viendo cosas en el comportamiento de nuestros hijos y entonces, claro, íbamos entreviendo cosas, íbamos viendo que ella con el paso del tiempo y más con la enfermedad, pues ella ya iba profundizando y se iba dejando, se iba abandonando, iba eh, haciéndose, aquí en España se dice mucho, más creyente, como si fuera más creyente todavía, es una forma grosera de decirlo, pero es así, nosotros íbamos viendo, claro, con la enfermedad se vio muchísimo más lo que no pensábamos, que todo eso que estaba en su cabeza lo iba a dejar por escrito, claro, porque una cosa es suponer, ver hechos, ver detalles, ver actitudes, y otra cosa es encontrártelo escrito. Eso fue su director espiritual, Claro, el que nos lo dijo, claro, que eso estaba por escrito. que teníamos que buscar lo que había estado escribiendo, que ya está, teníamos que buscar un libro, un cuaderno O sea, donde había vamos a estado. decir que ni siquiera ella es como que les dijo ahí. No. No, para Está- nada. Seguramente el sacerdote supiera más que nosotros. El sacerdote sabe muchísimo más que nosotros, pero evidentemente, por su Claro. condición de sacerdote, no va a poder decirlo nunca nada. Sí notábamos que había había un camino del Calvario que lo llevaba de una forma. Nosotros también llevábamos otro camino del Calvario. Yo estaba delante de su cama, en silencio, me acuerdo, mes de noviembre, aquí en España ya a partir de las 6 de la tarde ya es de noche, y me veía, o sea, yo veía a María, a la Virgen María, pues en la posición de María subiendo su hijo el Calvario con la cruz a cuestas y una impotentes sin saber, sin palabras, sin decir nada, acompañando a tu hijo, estás acompañando a tu hijo. O sea, fue cuando entendí la subida al Calvario, entendí la cruz, entendí por qué nuestra madre estaba allí, qué hacía nuestra madre en silencio. O sea, sin compararme con ella, evidentemente, pero entendí, llegué a entender lo que significa eso, la cruz, llevar la cruz. Y una madre, ¿cuál es la posición de la madre? Acompañar al hijo. Pues no puedo hacer otra cosa, nada más que acompañar. O sea, En palabras de ella, aquí tengo una frase que yo creo que resume lo que está diciendo.
Sí, sí, Dice Elena, el sufrimiento aceptado y entregado trae muchos frutos. sí, 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 sí. O sea, que su vida no, ya a lo mejor no lo vería así, pero por lo menos a nosotros su vida nos ha dejado tocados, tocados. Teníamos el corazón, ¿no? ¿Qué le dijo a la Virgen María? Una espada te atravesará el corazón. Mm, Y nosotros un sacerdote nos decía, tenéis una cicatriz. Y decía, esta cicatriz sangra, sangra, sigue sangrando, pero limpia. pero limpia. Sigue exacto. sangrando, sigue sangrando. Entonces, digamos que nosotros seguimos, actualizamos, tenemos que seguir actualizando la redención de Cristo. La tenemos que seguir actualizando en nuestra vida. Si es que al final el Señor nos ha enseñado el camino, nos lo ha enseñado. No nos ha dicho nada que no la haya realizado Él antes. Y entonces es una vivencia tan fuerte que o sea, no te deja igual, no te deja igual. Hay una certeza, yo tengo ya una certeza de la eternidad, porque es que la promesa de nuestro Señor se va a cumplir. Él no lo ha prometido y se va a cumplir, porque nosotros en nuestras vidas estamos llevando unas cruces y lo estamos, digamos, reviviendo, a lo mejor en mayor, en menor medida, cada uno en un nivel. Pero es que es así, o sea, no hizo nada que no pudiéramos hacer nosotros. Entonces eso hace ver tu visión, tu visión de la realidad, del mundo, la misión que tienes en el mundo y a dónde tienes que ir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que seguir eso. Claro. ¿No? He usado muchísimo su tiempo. Quisiera nomás terminar con algunos textos que sí, digo, tenía algunos otros más, pero yo creo que si se da una tercera, mejor los desarrollamos ahí. Pero el que yo mencionaba, porque para mí personalmente creo que es una de las actitudes, de las virtudes que más está pidiendo para este momento el Señor, esta cuestión de la humildad, de un amor oblativo, vamos a ir de bajo perfil. Evidentemente la iglesia ha tenido momentos de gloria, inclusive que ha tenido peso a nivel político, etcétera, y se han hecho bienes también con ciertos abusos, como todo, pero, pero hoy pareciera como que el Espíritu Santo está empeñado en que la iglesia tome un camino más que de que le laven los pies, de lavar los pies, de servir, de humildad, etcétera, sobre todo con este pontificado que lo hemos remarcado tanto el Papa Francisco. Y entonces les decía que los textos estos de Elena que dice, qué poca cosa soy, solo le pido que me dé fuerzas para llevar mi cruz. Esta conciencia de ella, sin una cuestión, o sea, que, ojo, que no se malinterprete este tipo de frases como una persona de baja autoestima, porque les podría poner otras citas en donde es lo menos que tenía ella, ¿va? Entonces, sino en esta tesitura de lo que dice la carta a los filipenses, ¿va? Que Cristo, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino hizo una kenosis, un descendimiento, y tomó en todo nuestra condición, ¿va? Menos en el pecado. Entonces, en otra parte dice Elena, gracias por hacerme sentir mi pequeñez y la sed por ti, Jesús. Te necesito porque sin ti sería nada más el pecado, como decía Santa Catalina de Siena. Porque a veces uno saca mucho ahorita a Catalina de Siena, sobre todo los críticos del Papa dentro de la iglesia, pero Catalina corrigió al Papa de su tiempo, sí, pero le decía el dulce Cristo en la tierra. Y ella decía que los males de la iglesia y del mundo, ante todo, comenzaban por sus propios pecados. Y cuando se definía ella misma, decía, soy nada con pecado encima. Que eso evidentemente lo leyó Elena y Sí, cómo lo sí, asimiló, me sí, parece sí, hermoso. ¿Ah? Sí, sí. sí, Dice, sí. gracias por hacerme sentir mi pequeñez y la sed por ti, Jesús. Te necesito porque sin ti sería nada más el pecado, como decía Santa Catalina de Siena. Pero ahora ya contigo lo puedo todo. Gracias, Señor. Señor, bueno, ella se pregunta, Señor, ¿a mí me amas? ¿A mí, indigna sierva tuya, me llamas para estar contigo? O sea, esto me parece hermoso y termino con una cita que resume esta humildad que ella empezó a cultivar por esa docilidad al Espíritu Santo que tuvo, que me encanta esta cita, dice que
que actúes siempre en lo escondido de este mundo, como tú, así solo tú recibirás la gloria y honor. O sea, decía un exorcista de el padre François Dermin, que está en Italia. Él decía que cuando había una persona que tenía como cuestiones místicas o revelaciones privadas y todo eso, y en teoría comienza a hablar de que yo tengo esto y tengo el otro, entonces dice, para mí, yo les puedo decir que ya tengo un punto de duda de que eso venga de Dios. Dice, porque los grandes místicos, si en algo se caracterizan, es de que eran de perfil bajo. Tenían, o sea, si tenían que hablar, les costaba mucho expresar esas gracias especiales en público y todo ese tipo de cosas. Eran personas que mantenían ese anonimato, básicamente, ¿va? Entonces, yo lo veo en Elena. Les dejo la conclusión. ¿Qué les sugiere, qué les pone el Señor en esto para poder concluir quizá un mensaje a los padres de familia, a los matrimonios, a partir de esos frutos que Elena ha dado tanto en el matrimonio de ustedes como en su familia? ¿Con qué les gustaría cerrar? No sé, habría mucho que decir. Una palabra a cada uno, si decimos una palabra a cada uno. Padres que amen a sus hijos, que los amen. Y que pongan al Señor, a Jesucristo, en el centro de sus vidas. Así siempre, siempre caminará con ellos y siempre, siempre tendrán esa referencia para el resto de su vida, para todo, para la vida diaria, para los problemas que vengan, para todo, para todo, para todo. Que pongan al Señor en el centro de sus vidas, que lo intenten de todas maneras, que busquen ayuda si es necesario, lo que sea, pero que no, y que no tengan miedo. Si es que al final es esto, que se fíen del Señor, que se fíen del Señor, que se fíen del Señor. Y ya está, nada más. Todo lo demás lo pondrá Él. Claro. Bueno, pues les agradezco muchísimo casi hora 40 que me dieron de su tiempo. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Ya después yo me pongo de acuerdo con Belén para ver si podemos ser, porque sí me interesaría como un poquito dialogar con ustedes en lo que dejó escrito Elena. Seguramente a ustedes les ha traído reflexiones a partir de que se dieron con esos escritos de ella. Les habrá, decimos en México, les habrá caído el 20, o sea, les habrá hecho sentido leer esto y dice, yo estaba detectando esto, con razón hacía esto, con razón, o sea, me imagino que también habrán pasado por esa situación de al toparse con estos escritos de ella después de su muerte. Y pues invitar a los que han visto este diálogo, pues a que sin problema pidan la intercesión de Elena. Solamente Dios sabe el proceso que quiere llevar con ella. Personalmente, uno de mis santos favoritos, bueno, es el santo favorito masculino, femenino es Teresa, junto con Charles de Foucault, es un español que es San Juan de Ávila, que es doctor de la Iglesia, sí. Pero él vino a ser canonizado, es del siglo XVI, y vino a ser canonizado hasta 1965, por ahí, fue Pablo VI el que lo canonizó, y como doctor de la Iglesia, fue Benedicto el que lo elevó. Uno dice, con tamaño santo, o sea, porque realmente no por nada a San Juan de Ávila se le decía maestro de santos. Sí. Dios sabe cómo hace las cosas, sus tiempos no son nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, sabemos que Dios está haciendo bastante con el testimonio de Elena, pero cuándo será venerable, beata, si se canoniza, etcétera, seguramente ustedes saben. Eso es una cuestión de Dios, que Él hizo lo que quiso con ella aquí en la tierra, que no va a andar haciendo ahora que está con Él, ¿no? Entonces, pero ciertamente, pues el difundirlo pueden ayudar y acogernos a pedir la intercesión de Elena, por si está en el proceder de Dios, que se vaya acelerando este proceso canónico. Entonces, pues bueno, les agradezco muchísimo. Se me ocurre, dejen nomás sacarla aquí. Podemos cerrar con la oración o no sé si las tengan ustedes a la mano, la oración para pedir la intercesión de ella, y con eso creo que podemos terminar. Sí, la tengo por aquí a mano. Sí, precisamente hemos tenido que hacer ahora más estampita que nos han pedido y bueno. Pues creo que sería la mejor manera de terminar con la oración para pedir la intercesión de Elena. Sí. ¿La leo yo? Quien guste. Dios Padre nuestro,
que por medio de tu amado Hijo Jesucristo nos has mostrado los tesoros de tu amor infinito en su corazón traspasado de amor. Te damos las gracias por haber elegido a tu humilde sierva Elena Calero Bahamonde para asociarla al misterio de su pasión y ofrecer su vida por la santidad de muchos. Te pedimos nos concedas imitar su ejemplo, convirtiéndonos en templos vivos del Espíritu Santo, en continua oblación para mayor gloria tuya y salvación de los hombres. Y si es tu voluntad, nos concedas la gracia que te pedimos. Esto ya es la gracia para que pida personal cada uno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos no nos dejes dejes caer caer en la tentación y líbranos del mal. del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de De nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, A pues él. les agradezco a todos, también a los que estarán viendo esta entrevista, y pues orar los unos por los otros. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios le bendiga a usted, don Cristian, pues porque por la difusión del testimonio de nuestra hija, porque usted llega a muchísimos sitios que de otra manera para nosotros sería imposible. No, Dios va a un hacer placer. cosas